¿Sabías cómo murieron los apóstoles de Jesús? Muchos conocen sus nombres, pero pocos saben el precio que pagaron por anunciar el Evangelio. Ellos caminaron junto al Maestro, escucharon su voz, vieron sus milagros y después de la resurrección fueron testigos del poder que cambió la historia del mundo. Cada uno de los apóstoles tomó en serio el llamado de Cristo. Dejaron sus oficios, su tierra, su seguridad y llevaron el mensaje hasta los confines de la tierra conocida. Sin embargo, su fidelidad los condujo al sufrimiento. Excepto uno, todos fueron perseguidos y dieron su vida como mártires, derramando sangre en diferentes naciones y culturas. Sus muertes no fueron un fracaso, sino un sello de autenticidad, porque nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Ellos murieron convencidos de que Jesús había resucitado, y esa verdad los sostuvo hasta el final. En este video recorreremos uno por uno el destino de cada apóstol y las lecciones que nos dejan en sus últimos momentos. Y si tú hubieras estado en sus zapatos, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo? Vamos a comenzar. Número 1. El apóstol Pedro. Pedro, llamado también Simón, hijo de Jonás, fue un pescador de Betsaida y hermano de Andrés. Jesús lo escogió como uno de los primeros discípulos y le dio el nombre de Cefas, que en griego es Pedro, es decir, piedra. En los evangelios vemos a Pedro como un hombre impulsivo. Caminó sobre las aguas, confesó que Jesús era el Cristo, pero también lo negó 3 veces en la noche de su juicio. Tras la resurrección, el Señor lo restauró en la orilla del mar de Galilea, encargándole apacentar su rebaño. Después del Pentecostés, Pedro se convirtió en uno de los líderes más visibles de la iglesia en Jerusalén. Fue arrestado en varias veces, milagrosamente liberado por un ángel, y predicó con gran autoridad. El Nuevo Testamento no describe su muerte, pero la tradición más antigua es firme. Clemente de Roma, en el año 95 después de Cristo, en su carta a los Corintios, menciona que Pedro sufrió el martirio por causa de la envidia. Orígenes, en el siglo III, citado por Eusebio, asegura que Pedro fue crucificado en Roma bajo el emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 después de Cristo. Se dice que él mismo pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. La crucifixión era un castigo lento y doloroso. Los brazos eran extendidos y fijados con clavos o cuerdas. El cuerpo colgaba hasta la asfixia y el agotamiento. Llevaban a la muerte. En la postura invertida, la agonía era aún más terrible porque la sangre se acumulaba en la cabeza y el corazón colapsaba más rápido. Pedro murió así, mostrando que aquel que una vez negó a Cristo, al final estuvo dispuesto a morir por él con humildad. Número 2. Andrés. Andrés, hermano de Pedro, fue el primero en seguir a Jesús. Era discípulo de Juan el Bautista, y al escuchar la proclamación, «He aquí el Cordero de Dios», no dudó en seguir a Cristo. Fue él quien presentó a Pedro al Señor, y más tarde llevó a Jesús al muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Andrés aparece en los evangelios como un puente que acerca a otros a Jesús. Después del Pentecostés, según la tradición, Andrés predicó el evangelio en Escitia, alrededor del Mar Negro, Tracia y Grecia. En la ciudad de Patras fue arrestado por predicar contra los ídolos. Los gobernantes lo condenaron a morir crucificado. A diferencia de su hermano, su cruz fue en forma de X. La tradición recogida por escritores como Gregorio de Tours en el siglo VI dice que Andrés no fue clavado, sino atado con cuerdas a la cruz para prolongar su tormento. Durante 2 días permaneció colgado, mientras la multitud lo rodeaba. Él continuaba predicando y animando a los que le escuchaban a creer en Cristo. Se cuenta en sus últimas palabras fueron una oración de gratitud, declarando que había esperado por ese momento toda su vida, ser unido a Cristo en su muerte. El ejemplo de Andrés muestra un espíritu evangelista hasta el último aliento. No dejó de hablar de Cristo aunque su cuerpo fue debilitado en agonía. Número 3. Santiago el Mayor. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue parte del círculo íntimo de Jesús.
estuvo presente cuando Cristo resucitó a la hija de Jairo, en el monte de la Transfiguración y en el Getsemaní. Junto a su hermano Juan recibió el sobrenombre Hijos del Trueno, por su carácter fuerte y apasionado. La Biblia es clara sobre su muerte. En Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2 leemos: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esto sucedió hacia el año 44 después de Cristo, bajo el reinado de Herodes Agripa I. Fue decapitado en Jerusalén, convirtiéndose en el primer apóstol en morir como mártir. Eusebio de Cesarea, citando a Clemente de Alejandría, recoge un relato en que el soldado que lo custodiaba quedó tan impresionado por la firmeza de Santiago, que confesó también ser cristiano y murió junto a él. Esto muestra que incluso en el martirio, la vida de un verdadero discípulo puede atraer a otros a Cristo. Número 4. Juan. Juan, hermano de Santiago, fue también llamado Hijo del Trueno, aunque más tarde sería conocido como el discípulo amado. Fue el más joven de los 12 y un testigo cercano de Cristo. Estuvo en la Transfiguración, en el Getsemaní y al pie de la cruz, donde Jesús le encomendó cuidar a María. Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, 3 cartas y el Apocalipsis. En sus escritos resalta siempre el amor como marca del verdadero cristiano. El Nuevo Testamento no registra su muerte, pero la tradición temprana ofrece datos. Tertuliano, en el siglo II, menciona que en Roma lo sumergieron en aceite hirviendo, pero salió ileso por la intervención divina. Como no lograron matarlo, el emperador Domiciano lo desterró a la isla de Patmos, donde recibió las visiones del Apocalipsis. Tras la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, fue liberado y volvió a Éfeso, donde murió anciano, probablemente en el año 100 después de Cristo. Es el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir, aunque sí sufrió persecución y destierro. Escritos antiguos dicen que en su vejez ya no podía predicar largos sermones, solo repetía la frase: hijitos, amaos los unos a los otros. Su vida es un testimonio de perseverancia y fidelidad hasta el final. Número 5. Felipe. Felipe fue de los primeros llamados por Jesús. Fue él el quien llevó a Natanael al Señor y quien presentó la necesidad de alimentar a la multitud de 5,000. Felipe tuvo un corazón evangelista. En el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 21, algunos griegos se le acercaron para conocer a Cristo, mostrando su disposición para ser puente a los gentiles. Según la tradición, después del Pentecostés predicó en Asia Menor, especialmente en Neápolis, actual Turquía. Allí confrontó a una multitud que adoraba a una serpiente como deidad. Relatos antiguos indican que fue azotado, encarcelado y finalmente crucificado de cabeza. Algunas fuentes mencionan que murió atravesado por una lanza mientras predicaba. Lo importante es que su ministerio siempre estuvo ligado a señalar a Cristo como el único camino. Número 6. Bartolomé o Natanael. Natanael, también llamado Bartolomé, aparece en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 46 diciendo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pero al encontrarse con Jesús lo confesó como el Hijo de Dios y Rey de Israel. Después de la resurrección, la tradición indica que viajó como misionero hasta la India y Armenia. Allí predicó con gran valentía en medio de pueblos paganos. La manera de su muerte fue una de las más crueles. Según fuentes armenias y sirias, fue degollado vivo y después decapitado. En la iconografía primitiva siempre se le presenta con un cuchillo, símbolo de su martirio. El testimonio de Bartolomé nos recuerda que el precio de seguir a Cristo puede ser extremo, pero también que la fe verdadera permanece firme aún en medio de los tormentos inhumanos. Número 7. Tomás. Tomás, también llamado Dídimo, es recordado por su incredulidad. Cuando los demás dijeron que habían visto al Señor resucitado, él respondió: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero al encontrarse con Cristo resucitado, cayó de rodillas y exclamó: Señor mío y Dios mío. Esa confesión fue una de las declaraciones de fe más poderosas del Nuevo Testamento.
La tradición dice que viajó hasta la India, fundando comunidades cristianas en la región de Kerala. Hasta hoy, la iglesia Mar Thoma de la India afirma ser fruto de su ministerio. Según las crónicas, murió atravesado por lanzas mientras oraba en un monte, alrededor del año 72 después de Cristo. Sus discípulos lo enterraron en Milapore, cerca de Chennai, donde hasta hoy se recuerda su tumba. Número 8. Mateo. Mateo, también llamado Leví, fue cobrador de impuestos en Capernaum, cuando Jesús los llamó con palabras: sígueme. Es el autor del primer evangelio, donde presenta a Cristo como el Mesías prometido a Israel. Después del Pentecostés, la tradición cuenta que predicó en Etiopía y Persia. Existen diferentes versiones de su martirio. Algunos afirman que fue quemado, otros que fue apuñalado con espada, y otros que murió atravesado por lanzas mientras celebraba el culto con nuevos creyentes. Lo constante en los relatos es que murió por su fe, predicando hasta el final. Número 9. Santiago el Menor. Santiago, llamado hijo de Alfeo, es identificado por muchos estudiosos como Santiago el Menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo. Fue parte de los 12, aunque menos mencionado en los evangelios. La tradición cristiana lo presenta también como un líder de la iglesia en Jerusalén, y algunos lo identifican con Santiago el Justo, mencionado en Hechos 15 como pilar de la iglesia. Hegesipo, un escritor cristiano del siglo II, citado por Eusebio, narra que Santiago era un hombre de oración, tanto que sus rodillas estaban endurecidas, como las de un camello, de tanto orar en el templo. Según la tradición, alrededor del año 62 después de Cristo, fue acusado por los líderes judíos de predicar a Jesús como el Mesías. Lo subieron a la parte más alta del templo y le ordenaron negar su fe. Pero en su lugar de hacerlo, proclamó en voz alta que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces lo arrojaron desde lo alto. Milagrosamente no murió en la caída, y mientras agonizaba fue apedreado y golpeado con palos hasta morir. Su muerte recuerda que la fidelidad no siempre termina de inmediato, sino a veces que es un proceso de sufrimiento, donde la fe se prueba hasta el final. Número 10. Judas Tadeo, también llamado Lebeo en algunos evangelios. No debe confundirse con Judas Iscariote. Es conocido como Tadeo, que significa valiente de corazón. Él es quien en Juan capítulo 14, versículo 22 preguntó a Jesús: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? La tradición señala que predicó el evangelio en Siria, Mesopotamia y Persia, junto con Simón el Celote. Llevó el mensaje de Cristo a tierras hostiles al evangelio. Su martirio ocurrió en la región de Beirut o en Persia, donde fue asesinado brutalmente. Los relatos más antiguos indican que fue golpeado a garrotazos hasta morir, y en algunos testimonios se añade que también fue decapitado. Por eso, en la iconografía primitiva suele estar asociado con un garrote o un hacha. El testimonio de Judas Tadeo nos enseña que, aunque fue uno de los menos mencionados, su valentía lo llevó a entregar su vida, proclamando a Cristo en tierras lejanas. Número 11. Simón el Celote. Recibió ese nombre porque antes de seguir a Cristo, probablemente perteneció a un grupo nacionalista judío conocido como los Celotes, que se oponían al dominio romano. Jesús lo transformó de un revolucionario político a un predicador del reino de Dios. Después de la resurrección, la tradición afirma que viajó a predicar en Egipto, África del Norte y Persia. Allí trabajó junto con Judas Tadeo. Respecto a su muerte, existen varias versiones. Algunos dicen que fue crucificado en Siria, otros que fue aserrado en 2 en Persia, y otros que fue golpeado hasta morir. Aunque los detalles varían, lo que está claro es que murió como mártir, proclamando el evangelio de Cristo en tierras difíciles. Número 12. Judas Iscariote fue el discípulo que traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Con un beso en el Getsemaní, entregó al maestro en manos de sus enemigos. La Biblia dice: al ver a Jesús condenado, sintió remordimiento, devolvió el dinero y se ahorcó. En Hechos capítulo 1, versículo 18, añade que al caer su cuerpo se reventó en el lugar llamado Campo de Sangre.
Mientras los demás apóstoles murieron como mártires, Judas murió como traidor, recordándonos que estar cerca de Jesús no garantiza la salvación, sino entregarse de verdad y de corazón. Los 12 apóstoles nos recuerdan que comenzaron su ministerio siguiendo a un carpintero de Nazaret. Terminaron proclamando al Hijo de Dios resucitado en cada rincón del mundo. Casi todos murieron como mártires, confirmando con su sangre lo que habían visto y oído era verdad. Ninguno de ellos murió por una mentira. Su fidelidad nos recuerda que el Evangelio no es un cuento, sino el poder de Dios para salvación. Ellos entregaron sus vidas y gracias a su testimonio, hoy nosotros hemos recibido la fe. La pregunta que queda es, si ellos estuvieron dispuestos a morir, ¿estamos nosotros dispuestos a vivir por Él cada día? Y así llegamos al final de este video. No olvides de darle me gusta y compartir este mensaje con cada uno de tus hermanos en la fe. Y nos vemos en el próximo video.